Alrededores de la sesión nos acompañan Pablo Ballesteros, socio en AGBC Wealth and Asset Management, y Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes, Susana. Alejandro, pues nos hemos enfocado últimamente en mercados de renta variable, pero hay efectos también muy interesantes en la curva de bonos en Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura en este sentido? Bueno, hay una serie de puntos sumamente relevantes que vale mucho la pena comentar hoy en día. La curva de Treasuries en Estados Unidos se encuentra en su nivel más plano desde 2007. Como podemos observar en el gráfico que veremos a continuación, la brecha o el spread entre los rendimientos del nodo de 2 y 10 años tocó un nuevo mínimo el pasado día lunes. En buena medida, los nuevos indicios de que Washington parece encaminado a intensificar su guerra comercial con China hicieron que posiciones muy relevantes de inversionistas buscaran nuevamente refugio en la curva de bonos de Estados Unidos. Estos flujos lo que ocasionan es que el rendimiento de 10 años cayera por debajo de niveles del 2.88%. Tanto los inversionistas como los responsables de la política monetaria, la verdad es que han estado siguiendo muy de cerca la forma de la curva y vigilando que esta no se invierta, un cambio que históricamente precede a las recesiones. Entonces, es bien importante este tema y recordar que una inversión de la curva precedió a cada una de las últimas 7 recesiones. A pesar de todo esto, hasta ahora la Fed no ha alterado sus planes de normalización. Este mes incrementó su pronóstico a 4 aumentos totales de las tasas de interés en 2018, de los 3 que tenía previstos el pasado mes de marzo. Entonces, en las últimas semanas, tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE previeron que, aunque los recortes de impuestos y el gasto fiscal estaban impulsando la economía de Estados Unidos, también estos movimientos de la curva de bonos están incrementando los riesgos para la economía global al hacer que la deuda aumente y potencialmente pueda avivar las presiones inflacionarias. Esto también lo que tendría como resultado es una fortaleza mayor del dólar contra otras monedas. Bien, pues por otro lado, Pablo, en este entorno de volatilidad en los mercados y riesgos por una guerra comercial, ¿qué se puede hacer para proteger los portafolios de inversión? Muy bien, pues para nosotros la forma más fácil y barata de controlar el riesgo de un portafolio es a través de posiciones en efectivo o renta fija de muy corto plazo. Ante un entorno más volátil, los inversionistas están tentados a retirarse temporalmente y refugiarse en activos más conservadores. Pero es importante resaltar que históricamente los inversionistas que salen del mercado prematuramente se arriesgan a dejar pasar rendimientos atractivos de la etapa madura del ciclo. De hecho, usando datos desde 1928, el promedio del rendimiento en la última fase de un ciclo alcista es de 22%, comparado con un 11% de los puntos intermedios. Asimismo, el porcentaje que los inversionistas asignaron al rubro de efectivo alcanzó su máximo de 21% en febrero de 2009, mientras que en mayo de este año se encontró en el punto más bajo de la historia, con un valor alrededor del 10%. De manera que resulta crucial intentar dimensionar los riesgos más relevantes y efectuar una gestión activa de nuestros portafolios sin olvidar el horizonte de inversión. En cuanto a los riesgos por una posible guerra comercial, sabemos que es complicado distinguir entre la estrategia de negociación versus los aranceles implementados, y más aún, cuantificar el impacto en costos y ventas de las empresas que tienen una exposición global en sus cadenas de valor. La imagen en pantalla nos ayuda a visualizar lo anterior. Del lado izquierdo vemos que alrededor de 55,000 millones de dólares en importaciones ya han sido anunciados. Después, el 6 de julio, se prevé que entre en vigor un conjunto de 34,000 millones de dólares y finalmente vienen las amenazas que, de concretarse, elevaría la cantidad total de tarifas que la administración de Trump ha propuesto a casi 800,000 millones. Aún no llegamos a este punto, pero definitivamente tendrá un impacto en el crecimiento económico global. Regresando a tu pregunta, muchas veces el aspecto psicológico tiende a pesar más en un entorno volátil. Sin embargo, reiteramos nuestra opinión de que encontrar puntos de entrada atractivos al mercado de capitales en este entorno resulta muy redituable en el largo plazo. Y tampoco debemos cerrarnos a la idea de una estrategia táctica de activos. Esto no necesariamente se contrapone a la tesis de inversión de alguien con un horizonte de largo plazo. Podemos pensar en un movimiento táctico como una manera de diversificar de acuerdo con el ambiente de mercado. Bien, pues Alejandro, estos efectos en la curva de bonos de los Estados Unidos de los que ya platicábamos, ¿qué repercusiones pueden traer para el mercado de capitales alrededor del mundo? Bueno, sin duda en este tipo de coyunturas es muy importante tener en cuenta que los mercados de deuda tienen repercusiones relevantes en los mercados accionarios a nivel mundial. Una curva de rendimiento que se aplana
pero no llega a invertirse, ha ofrecido históricamente fuentes bien importantes y un impulso para las acciones. En estos periodos los mercados accionarios, la verdad es que reaccionan de muy buena forma. Ante escenarios de regímenes de apalancamiento, siempre tenemos reacciones interesantes. Los inversionistas que consideren tomar posiciones en los mercados accionarios deberían de vivir periodos de relativa calma. Según analistas de Bloomberg, en este tipo de escenarios y coyunturas, el S&P 500 ha registrado retornos promedio de casi 15% desde 1990. Entonces, no sería extraño pensar que el ambiente actual de tasas y la forma que hoy vemos en la curva de bonos en Estados Unidos pueda generar oportunidades para los mercados accionarios a nivel mundial en adelante. Y algo que sin duda debemos tomar en cuenta al momento de definir nuestro asset allocation es que más allá de estos conceptos fundamentales, no hay que olvidar los factores especulativos, la parte psicológica de la que hablaba Pablo, que forman parte siempre de los mercados y pues, derivan de todo este ruido que hemos tenido en los últimos años. Por lo tanto, la recomendación es ser cautelosos, definir estrategias siempre basadas en la diversificación y en la disciplina de largo plazo. Claro. Pues Pablo, con respecto al dólar, ¿consideras que es posible una corrección a la baja en el corto plazo? Bueno, después de una caída del 20% con respecto al euro entre el inicio de 2017 y febrero de este año, el dólar se ha fortalecido sosteniblemente. De hecho, el índice de dólar, el DXY, se encuentra en su nivel más alto del año. Y con respecto al euro, se encuentra alrededor del 7% por arriba de su mínimo de febrero. Existen dos factores principales que nos inclinan a pensar que la fortaleza del dólar puede persistir en el corto plazo. Por un lado, tenemos que están subiendo las tasas de los bonos de Estados Unidos y por otro, tenemos factores desalentadores en otras partes del mundo, ¿no? Por un lado, tenemos a Europa que sigue reportando datos débiles y esto puede ayudarle al dólar en el corto plazo. En el largo plazo sí creemos que el dólar puede continuar, se puede debilitar en el largo plazo, ya que tienen dos problemas, dos déficits importantes. Uno, el déficit fiscal y la cuenta corriente. Entonces no estamos convencidos que en el largo plazo el dólar siga fortaleciéndose como lo hemos visto ahorita en el corto. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, Pablo Ballesteros, socio en AGBC Wealth and Asset Management, y Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.